Bueno, empezamos el video sobre la obra Martín Fierro de José Hernández. Vamos a hacer un análisis sobre la obra completa, sobre las dos partes. Aclaramos primero que no hay una obra llamada en sí Martín Fierro, sino que este es el nombre del personaje. Aquí ocurre lo mismo que ocurre con el Quijote, que el personaje tiene tanta fuerza que bueno, la obra completa, al estar repartida en dos partes, cada una con su nombre particular, se resume en el nombre del personaje, ¿no? En el caso de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se lo resume como el Quijote, las dos partes, y acá tenemos la obra primera, que es el gaucho Martín Fierro, y después la vuelta de Martín Fierro, la segunda parte, se la engloba generalmente con el nombre del personaje, ¿no? Martín Fierro. Antes que nada, antes de empezar con el análisis, lo que vamos a aclarar es qué no es el Martín Fierro. El Martín Fierro no es una apología de la marginalidad. Muchas veces se hacen, tratando de hacer transpolaciones al presente, se hacen analogías, ¿no? Tomando el tema de la marginalidad, ¿no? Teniendo en cuenta que se destaca una parte del periplo de Martín Fierro, del personaje, como desertor y matrero. Entonces se hace una transpolación haciendo una analogía con la delincuencia o la marginalidad. Acá vamos a tratar de demostrar que no es el Martín Fierro una apología de eso, pero tampoco significa que la obra sea anacrónica, es decir, que lo que cuenta solamente se puede entender en el contexto histórico en el que sucedieron los hechos, sino que sí se puede hacer una transpolación a otras épocas y sobre todo al presente, pero no de la manera que decíamos primero, ¿no? Del tema de haciendo hincapié en el tema de la marginalidad, sino en otras cuestiones. Entonces, tampoco es el Martín Fierro una historia anacrónica, ¿no es cierto? Sí se puede traspolar, y vamos a tratar de justificar esas dos ideas, ¿no es cierto? De que no es esas dos cosas, pero sí es una historia que tiene la posibilidad de ser traspolada al presente y que está vigente. Bueno, la obra está, como decíamos, dividida en dos partes. El gaucho Martín Fierro de 1872, que comúnmente se lo conoce como La Ida, y después la vuelta de Martín Fierro de 1879, conocida como La Vuelta, ¿no? Tenemos La Ida y La Vuelta. Es un poema gauchesco y el autor es José Hernández. Decimos que es una obra unificada porque a pesar de que se escribió en las dos partes con años de diferencia, hoy en día no podemos entender a la obra sin la segunda parte. Es decir, la primera parte nos parece que está incompleta o que le falta una resolución. Entonces no la podemos entender como obras independientes, sino como una obra completa. Desconocemos si Hernández, cuando escribió la primera parte, ya tenía en mente una segunda o la escribió en reacción al éxito que tuvo la primera. Bueno, esta primera parte, que es La Ida, lo que se conoce como La Ida, es el libro El Gaucho Martín Fierro, ¿no? Donde se cuenta la historia de este gaucho. El comienzo del poema describe la vida del gaucho, ¿no es cierto? En general, hablando de Martín Fierro, pero el gaucho en general. Y describe una especie de armonía, de estado idílico, en el que vive el gaucho, en armonía con su trabajo, con su familia. Entonces hay elementos, como decimos, como la familia, el trabajo, la tierra, el lugar en el mundo, ¿no es cierto?, del sujeto. Ahí está la construcción de una identidad, ¿no es cierto? Después vamos a ver que este personaje Fierro es despojado de esa identidad.
los hechos se dan, bueno, el Estado, el gobierno, el ejército viene a buscarlo, viene a buscar a los gauchos para ir a defender a la frontera contra los indios. Y bueno, Martín Fierro cuenta que la autoridad que viene a buscarlos lo reconoce como alguien que no en la última votación no se presentó, ¿no es cierto? El Martín Fierro no se presentó a votar, entonces quedó como un resquemor en esa persona, en la persona representante del gobierno, y entonces a modo de represalia, digamos, ahora se lo lleva a la frontera a cuidar el fuerte contra los indios. Entonces acá vemos el primer conflicto con la ley o con el gobierno o con la clase dominante, ¿no es cierto?, de este gaucho, que vemos que estaba en su ámbito, en su zona de comodidad, ¿no es cierto?, con su trabajo, su hacienda, su familia, y bueno, viene el Estado y por una cuestión de que el gaucho no cumplió con un cierto deber que tenía que se le requería, bueno, ahora tiene su represalia, ¿no es cierto? Vamos a ver durante toda la obra que hay una crítica constante a la maquinaria del Estado, a la maquinaria corrupta, ¿no es cierto?, a la corrupción que hay en el Estado, porque es un Estado que no funciona armoniosamente, sino que está viciado, ¿no es cierto? Todos los integrantes de esa clase gobernante están siempre buscando el bien propio, ¿no es cierto?, el interés propio y no el bien común. Entonces, bueno, se lo llevan a Fierro a la frontera, a defender la frontera en contra de los indios, y acá nos va a empezar a contar las penurias, los pesares que sufre, ¿no es cierto?, el tema de la falta de comida, la vestimenta, la falta de higiene, la desorganización que hay, todo esto producto de la corrupción que hay en este aparato del Estado, ¿no es cierto? Y todo esto lo ve Fierro como injusto, ¿no es cierto? Todo el tiempo va a aparecer esta figura de que las cosas que le ocurren son injustas. Llega un momento que ya la situación, digamos, que no va para más, es decir, hay una cierta tolerancia del personaje en cuanto a la situación, pero llega un momento que ya no va más, ¿no? Cuando ve que no le pagan, que la paga nunca llega, que los indios vienen y arrasan con todo, hacen lo que quieren, digamos, y ellos no están debidamente organizados ni tienen el armamento necesario. Las autoridades, en vez de hacerlos trabajar como decíamos, para el bien común, para defender la frontera, los hacen trabajar para sus propias haciendas, entonces siempre para el beneficio propio de esas autoridades. Entonces, bueno, Fierro escapa en un momento determinado. Acá es cuando se convierte en desertor, ¿no es cierto? Vuelve a su pago, encuentra que su familia no está, sus hijos, alguien le cuenta que sus hijos se tuvieron que salir a buscarse la vida, porque obviamente no tenían un sustento. Su mujer también se fue, evidentemente le quitaron la tierra que ellos tenían, entonces se quedó sin nada, ¿no es cierto? Se quedó sin familia y sin bienes, ¿no es cierto? Sin su tierra, como decíamos, su lugar en el mundo, su identidad, ¿no es cierto? Este gaucho pasa a ser, de tener un lugar en el mundo, pasa a ser un paria, ¿no es cierto? Pasa a ser una persona que no tiene lugar y que no tiene familia. Entonces, bueno, en este estado de desesperación o de angustia, se ve perdido, ¿no es cierto? Porque pierde ese eje que era su familia, su lugar en el mundo era su eje, ¿no es cierto? Su trabajo era lo que él se dedicaba, era su forma de vivir. Entonces pierde su eje y, bueno, ¿qué ocurre? Queda como a la deriva, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese enojo ocurre el suceso del negro en la pulpería, que él, busca pelea,
a propósito, ¿no es cierto? Está enojado con la situación, con lo que le ocurre. Vemos que hay como un brazo invisible que lo está empujando, ¿no es cierto? Hay esta maquinaria que decíamos del Estado, de la civilización, en contraposición al mundo en el que él vive, ¿no es cierto? Un mundo en armonía con la naturaleza, ¿no es cierto? Viene esta civilización, este progreso, este sistema de progreso que va como si fuera la sociedad, la comunidad, un rompecabezas. Va a venir esta civilización y va a cambiar las piezas de lugar antojadizamente, de manera caprichosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esa comunidad se desordena y bueno, quedan las piezas sueltas, y esas piezas sueltas, una de esas piezas sueltas es Martín Fierro, este gaucho. Al quedar perdido, bueno, ocurre esto. Este enojo termina en una muerte, ¿no es cierto? Fierro termina provocando a este negro en la pulpería y termina matándolo, ¿no es cierto? Se traban en pelea y él lo termina matando. Después mata a otra persona que parece que es un protegido del gobierno, y entonces, bueno, se convierte en lo que se dice un gaucho matrero, ¿no es cierto? Un gaucho que escapa de la ley, que está escapando. Está sin rumbo, como decíamos, lo persigue la ley, ha cometido un crimen. Acá es donde se convierte en ese personaje marginal, que decíamos que en algunas transpolaciones es el elemento que se toma, el de la marginalidad, pero vamos a ver que este personaje Fierro sufre una evolución, ¿no es cierto? Una mutación a lo largo de la obra. Es el personaje que va a ir aprendiendo durante el transcurso de la obra, va a ir asimilando ciertos valores, le van a ir sucediendo cosas y él va a ir reaccionando y tomando decisiones. Hay otros personajes que aparecen como ejemplos, que ya vamos a ver, como el Sargento Cruz o como el Viejo Vizcacha. Son personajes que aparecen como ejemplos o alternativas a seguir ante ciertas encrucijadas, y Fierro es el personaje al que le van ocurriendo las cosas y el que va a tener que tomar decisiones y ver hacia qué lado apunta, y a medida que va pasando el tiempo y sobre lo que va aprendiendo, ¿no es cierto? Y después va a tener esa conclusión de esos consejos que da al final a sus hijos. Entonces, en esta parte, cuando Fierro está siendo perseguido por la ley, es cuando aparece el personaje del Sargento Cruz, que viene con la partida, que lo está persiguiendo a Fierro, y la importante escena en la que Cruz, al ver que Martín Fierro, este gaucho que él no conoce, ¿no es cierto?, es simplemente un desertor y asesino que él viene a perseguir junto con la partida de soldados. Entonces, Cruz, al ver la valentía que tiene Fierro para defender su vida, toma una decisión muy importante. Él lo grita a viva voz, ¿no? Dice: Cruz no va a dejar que se mate así a un valiente, ¿no es cierto? Entonces, se pasa de bando, deja a sus compañeros, a los soldados, siendo que él está en el bando mayoritario, ¿no es cierto? Pues es un grupo de soldados contra una sola persona, que es el gaucho Fierro. Sin embargo, Cruz lo ve a esto como una injusticia, entonces se pasa del bando de Fierro y junto a él, espalda con espalda, empieza a pelear contra sus compañeros soldados, y terminan, defendiendo su vida, matando a varios, y los que no mueren, los soldados que no mueren, terminan huyendo. A partir de acá, Martín Fierro junto al Sargento Cruz, ya no más sargento, ¿no?, porque obviamente se convierte también en un desertor, se van juntos. Cruz le empieza a contar su historia y aparece también una historia parecida a la de Fierro, ¿no es cierto?, donde aparece también la figura de la autoridad, una autoridad corrupta que trata de manipular la vida del gaucho, ¿no? Esta civilización que aparece tratando de manipular. Cruz tiene una historia con
sargento, un superior que quería, andaba persiguiendo a su mujer, y bueno, los encuentra en un momento de intimidad, y bueno, termina obviamente cometiendo un crimen, ¿no es cierto? Es perseguido igual que Fierro, y después al haber un cambio de autoridades, bueno, parece que le perdonan ese crimen y lo ingresan a las fuerzas policiales. Entonces él, en realidad, su origen no era ¿no es cierto? Lo que él quería para su vida no era esto, digamos, de alguna manera, como decíamos antes, ese brazo invisible de la civilización lo va empujando a que tome decisiones que no son las que él quisiera, ¿no es cierto? Siempre va a estar la cuestión de lo indeterminado, ¿no es cierto? Lo que la sociedad empuja a hacer a las personas, y la cuestión del libre albedrío, ¿no es cierto? Lo que la gente quiere en realidad voluntariamente. Entonces este personaje aparece como espejo, ¿no es cierto? Como espejo para ambos lados, ¿no? Porque Cruz se ve reflejado en Martín Fierro. Esto lo podemos ver, lo trató Borges en un cuento que se llama La biografía de Tadeo Isidoro Cruz, donde describe esta situación, ¿no? Que Cruz se ve reflejado en Martín Fierro como si fueran casi, digamos, trascendentalmente la misma persona, ¿no es cierto? El mismo ser, encarnado en dos personas distintas. Acá aparece la cuestión de la amistad, ¿no es cierto? Valores de una amistad universal, se puede decir, porque Cruz lo ayuda a Fierro sin conocerlo, es decir, le brinda su amistad sin conocerlo. No es que Fierro se tiene que ganar la amistad de Cruz, no, Cruz se la brinda desinteresadamente, porque ni siquiera sabe si Fierro va a aceptar su ayuda o después lo va a terminar matando, ¿no es cierto? Pero él le brinda su amistad por una cuestión de un deber, ¿no? Porque él entiende que lo que estaba ocurriendo era injusto. Lo que le estaba ocurriendo a Fierro era injusto. ¿Por qué? Porque a él también lo padeció. También padeció ese tipo de cosas. Entonces, Cruz ve una injusticia y tiene un sentido del deber, ¿no? De cumplir el deber. Entonces, y un sentido de compasión también. Por eso la identificación. Nosotros en esa identificación, en ese espejo, aparece la compasión. Entonces, él no duda, y en ese sentido de cumplimiento del deber lo ayuda a Fierro, y ahí se genera la amistad de los dos. Ambos deciden huir. Fierro en un principio lo quiere dejar a Cruz, le dice, bueno, yo me voy, cada cual se va por su camino, yo quiero irme a vivir con los indios, porque Fierro, fíjense la determinación que toma, ¿no? Como ve, durante toda la obra vimos que el problema cuál era, bueno, era el Estado, la civilización, ¿no es cierto? Esa maquinaria de progreso que viene a cambiar ese rompecabezas, ¿no? A mover todas las piezas caprichosamente por un plan que tienen de un progreso futuro, de un ideal futuro de sociedad que nunca llega, pero bueno, mientras tanto se van trastocando las piezas, y bueno, van ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Van quedando estas piezas sueltas. Entonces Fierro tiene esta idea, ¿no? Él dice, bueno, la civilización yo estoy fuera, me quedo fuera del sistema de esta civilización porque está corrupta, no hay una armonía acá. Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, lo contrario, me voy a vivir con los indios, con los salvajes. Cruz acá le dice, bueno, vayámonos juntos, busquemos un destino los dos juntos, y acá es donde aparece, ¿no? El tema de la amistad. De alguna manera Cruz aparece como un mentor de Martín Fierro, ¿no? Le va enseñando. Fierro parece que está desconfiando, porque desconfía ya de todo el mundo por las cosas que le vienen pasando. Entonces, bueno, quiere irse solo, pero Cruz le dice, no, vamos, busquemos un destino juntos, porque de a dos, como se vio en la pelea, ¿no es cierto? En la pelea Fierro, si bien se defendía, tenía todas las de perder, pero de a dos todo se hizo mucho más fácil. Entonces, bueno, Cruz de alguna manera es ese tipo de enseñanza, ¿no es cierto? Para Fierro y para el lector. Todo el tiempo este tipo de enseñanzas son obviamente para el lector.
Entonces, bueno, deciden los dos huir, y así concluye la primera parte. Y acá es donde decimos que quedaría inconclusa la historia, ¿no es cierto? Porque, bueno, es simplemente una reacción a una crítica primero de la civilización, del sistema del Estado, cómo está desorganizado el Estado y las injusticias que hay. Y la reacción es, bueno, decir, bueno, la única opción que nos queda es volver a lo salvaje, volver al mundo salvaje. Hasta acá sería solo una crítica, pero no se termina de cerrar el círculo, porque faltaría una reflexión constructiva, es decir, bueno, porque obviamente no es constructivo decir volvamos a lo salvaje, porque acá después vamos a ver en la segunda parte, cuando nos va a contar los padecimientos que tienen los gauchos en ese mundo salvaje, y que tampoco se puede vivir ahí. Entonces no es una solución, es decir, no es volver a ese estado paradisíaco que tenían esa comunidad del principio, ¿no es cierto? Sino es irse a un mundo salvaje donde no rige ningún tipo de moral. Entonces era necesaria una segunda parte. Bueno, en esta segunda parte, que es la vuelta de Martín Fierro, va a comenzar narrándose la estadía de Fierro y de Cruz junto a los salvajes, a los indios. Y bueno, acá vamos a ver que las ideas que ellos tenían, que eran plasmadas en el final de la primera parte, las expectativas que ellos tenían, bueno, no fueron compensadas, digamos, ¿no es cierto? Se encuentran con muchas faltas, en cuanto también lo mismo que les pasaba antes, en cuanto al alimento, la mala organización que tienen los indios. En principio los separan, no los dejan a ellos vivir juntos. Ellos pensaban que iban a vivir en una especie de estado de naturaleza y de ocio, ¿no es cierto? Pero nada que ver. Acá los indios tienen una forma muy rústica de vida, entonces ellos empiezan a pasar necesidades, ¿no es cierto? Penurias, y muchas cosas que los van a ver también otra vez como injusticias, ¿no es cierto? Ya veían primero las injusticias en el sistema de civilización, y ahora lo van a ver en el mundo salvaje, ¿no es cierto? En contraposición, también el mundo salvaje tiene injusticias. Los indios tienen una forma, como decíamos, muy rústica de proceder, no tienen aparentemente ningún tipo de ética ni de moral, incluso más los pecados, digamos, que cometen a los ojos de ellos son mucho más graves, ¿no es cierto? Son mucho más sanguinarios, incluso hay, como decíamos, sucesos que demuestran la desorganización que tienen y de la falta de conciencia de qué es lo que están haciendo, ¿no es cierto? Como la escena en la que dice, describe cómo ellos procuraban el alimento y decían, capaz que matan un montón de ganado para comer unos pocos, ¿no es cierto? Y dejan la carne pudrirse. O sea, situaciones como que los indios no están siendo muy conscientes de lo que están haciendo, ¿no es cierto? Está muy alejado de la idea por ahí armoniosa que se tiene de los pueblos originarios, ¿no? Que se los ve, que se los entiende como que son culturas que están en armonía con la naturaleza. Los indios Pampa, por lo menos, que son los que acá se describen en la obra, aparentemente no actúan de esta manera, ¿no es cierto? Lo que describe el narrador habla de una cultura muy precaria, ¿no es cierto? No parecieran no tener, como decíamos, ni moral, ni ética, ni religión. No tienen ningún tipo de razonamiento sobre el proceder que tienen. Por eso lo de los sacrilegios que decimos, ¿no es cierto? Cometen crímenes continuamente,
entre ellos, con los cristianos, ¿no? Que son los que están del otro lado de la frontera, los criollos, entre ellos, con sus mujeres, con sus hijos, es decir, son crueles continuamente. Y acá, bueno, también los dos gauchos, bueno, ven que esta forma de vida tampoco les grata, ellos no encajan en este lugar, no encajan ni en la civilización, ni encajan ahora en el mundo salvaje, en la barbarie, ¿no es cierto? Si usamos esa dicotomía, ¿no? De civilización-barbarie, bueno, ellos no encajan ni en la civilización ni en la barbarie, ven que hay injusticia en ambos lados y no hay armonía, no está la armonía esa que se veía en esa comunidad que se describe al principio de la primera parte. Entonces, bueno, deciden ellos que tienen que irse, ven la oportunidad en un momento que hay un ataque de viruela sobre la población indígena. Acá también se ven actos de crueldad de los indios contra los que están enfermos, ¿no es cierto? Tienen métodos de curación muy cruel y muy rústica, ¿no es cierto? Terminan matando a los enfermos queriéndolos curar, o los lancean directamente porque se enferman, ¿no es cierto? Entonces acá, bueno, ellos ven la oportunidad de irse y antes de irse cae enfermo un indio que a ellos les había salvado la vida en un momento cuando ellos llegaron a la toldería. Entonces, bueno, acá Cruz toma una decisión, dice, primero, antes de irnos, cumplamos con un deber, que es ayudar a este indio, devolviéndole el favor, ¿no? Porque él nos ayudó en su momento, nos salvó la vida. Aunque sabían ellos que iba a morir el indio, y bueno, ayudémoslo a que muera en paz, dignamente, digamos. Lo salvan de que sus camaradas, los otros indios, lo lanceen por enfermar. Entonces, bueno, lo cuidan, y a raíz de esto Cruz también termina enfermándose y muriendo. Cruz le pide a Fierro que busque a su hijo, porque Cruz tenía un hijo, que lo busque, ¿no es cierto? Y bueno, acá aparece este compromiso que tiene Fierro con Cruz. Este tipo de acciones son las que ellos veían que los indios no tenían, ¿no es cierto? Entonces, estos salvajes no tienen este tipo de actos, ¿no es cierto? De compasión, de compromiso, de este tema de morir dignamente, ¿no es cierto? Por eso lo que decimos del sacrilegio, además de la injusticia en sí. Dice el narrador que en el único momento que pareciera que tienen un sentido de equidad o de justicia es cuando reparten aquello que han robado, ¿no es cierto? Porque recordemos que estos indios iban en malón a la frontera a buscar, a robar, ¿no es cierto? A robar ganado o robar lo que pudieran. Esta era su forma de subsistencia. Entonces, acá obviamente no hay trabajo, digamos, no es que se ganan el sustento trabajando, sino que van a robar. Esta figura del robo va a estar siempre presente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el gaucho Martín Fierro entierra a su amigo Cruz, con este compromiso de, bueno, buscar al hijo de Cruz. Pero antes de irse se encuentra con la cautiva, ¿no es cierto? Y acá es donde decimos que es donde empieza Fierro a tomar conciencia de lo que va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo y las cosas que le van sucediendo lo van transformando, ¿no es cierto? Porque acá él tranquilamente podría tomar un camino que es irse, escapar. Bueno, esta cautiva él no la conoce, que la cautiva es una cristiana que fue raptada por los indios y bueno, la tienen como una sierva, ¿no? Como una esclava. Y entonces él puede decir, bueno, yo de acá me voy, me escapo y huyo de este lugar porque tampoco este lugar es para mí, ¿no es cierto? Un concepto individualista. Él podría pensar en sí mismo solamente. Recordemos que él está solo en el mundo, ya no tiene familia, no tiene
ni siquiera tiene identidad porque no es de ningún lado, no pertenece a ningún lado. A donde va lo van a perseguir, lo van a echar, ¿no es cierto? Porque él no es perseguido por la justicia. Entonces tendría esa alternativa, pero toma otra decisión. Él dice, bueno, no, esto es una injusticia lo que se está cometiendo con esta mujer, yo voy a ayudarla. Y bueno, acá pelea con el indio que la está castigando, la cautiva, termina matándolo. Este indio había sacrificado al hijo de la mujer y lo había destripado, y con las tripas le había maniatado a la mujer. Este es el momento, digamos, de más crueldad de la obra, ¿no es cierto? El momento más profundo, donde llega a la crueldad más salvaje, ¿no es cierto? Y acá es donde podemos decir que hay un quiebre, y bueno, Fierro al caer a tal profundidad ya toma conciencia, como decíamos, ¿no es cierto?, de una especie de sentido del deber y de la justicia. Y amparado por esa figura del sargento Cruz, ¿no es cierto?, que decíamos que era como una especie de mentor. Entonces, acá, bueno, termina Fierro rescatando a la cautiva, escapan, ¿no es cierto?, cruzan el desierto, también acá tienen muchos padecimientos. Se muestra que en la intemperie del desierto tampoco se puede vivir, es decir, acá se va mostrando cómo en cada lugar por el que va pasando el gaucho Fierro hay una imposibilidad de vivir, ¿no es cierto? No es viable en todos los lugares por los que va pasando, ¿no es cierto? Vimos que en la frontera, en el Fortín, no era viable la vida, no se soportaba vivir ahí. Se va después, bueno, vuelve a su pago, no encuentra a su familia, anda perdido por ahí. Tampoco se puede vivir de esa manera, perdido, ¿no es cierto?, sin rumbo, porque termina haciendo cualquier cosa, termina peleándose por nada y matando a una persona y perseguido por la justicia. Va a vivir con los salvajes y ve que tampoco se puede vivir en esa situación, no es tolerable. Cruzan el desierto, tampoco se puede vivir, están a merced de que los persigan los indios, no tienen que comer, tienen que estar escondiéndose, tienen que viajar de noche y de día esconderse porque en cualquier momento pueden aparecer los salvajes y perseguirlos, porque ellos no están fuera del ámbito de la civilización, ¿no?, fuera de la frontera. Cuando llegan, y decíamos esto de que todos los lugares donde va pasando no es tolerable la vida, salvo ese principio, esa vida idílica que decíamos, esa comunidad en la que estaba originariamente Martín Fierro, y donde sí, ahí había una especie de sistema que funcionaba, ¿no es cierto? Todos estaban en paz, ¿no es cierto?, en paz con los demás, en paz con la comunidad. Antes de esto, cuando Fierro estaba peleando con el indio, tenemos que destacar que hay un momento en el que él se tropieza, se cae al piso, y el indio se le sube encima y él está imposibilitado de moverse. Ve que es inminente la muerte, ¿no?, porque no puede con este indio, no se puede defender, y la mujer, la cautiva, lo golpea al indio y se lo saca de encima. Entonces el narrador dice, bueno, esto fue casi como un hecho milagroso, ¿no es cierto?, porque Dios le dio fuerza a esta mujer, una fuerza que no se sabe de dónde sacó, estando además en ese estado de que le habían, de conmoción, ¿no es cierto?, que le habían matado al hijo. Sin embargo, ella tuvo la valentía de enfrentarse al indio y de sacárselo de encima a Fierro, que era el hombre que la estaba defendiendo. Entonces acá vemos cómo hay un atisbo de algo que vamos a ver después, de la distinción que hace el narrador de lo divino y de lo terrenal, ¿no es cierto? Acá aparece un hecho milagroso, que hay como una especie de límite entre lo divino y lo terrenal o lo humano, ¿no es cierto?, lo divino y lo humano. Y entonces es una forma de explicar la realidad, ¿no es cierto? Él explica ciertas cosas de lo humano
de lo esperable, ¿no es cierto? Pero hay ciertos hechos que aparecen como, bueno, del otro lado de una frontera. Y este acto de la cautiva, él lo pone como algo, bueno, algo divino. Dios quiso que darle la fuerza que no tenía a esa mujer en ese momento para defender a ese gaucho que le estaba salvando la vida, ¿no es cierto? Bueno, ellos cruzan el desierto, como decíamos, se despide, llegan a la frontera, llegan a una estancia, el Fierro la deja a la mujer en una estancia y se despide de ella porque, bueno, él sabe que no tiene un rumbo fijo, no tiene que seguir, tiene que estar andando continuamente. Y vemos este personaje, como decíamos, que se despojó de todo. Es un personaje, y acá empezamos a ver lo que decíamos de la traspolación al presente. Es un personaje, podríamos decir, típicamente posmoderno, ¿no es cierto? Es el hombre posmoderno, este gaucho, en lo que se ha convertido ahora a esta altura de la narración, es el típico hombre posmoderno, ¿no es cierto? Que no tiene lazos familiares, no tiene familia, no tiene hogar, no tiene lugar fijo en donde vivir, ¿no es cierto? El hombre posmoderno es eso, es el hombre que va fluctuando continuamente, ¿no? La vida que fluctúa. Esa modernidad líquida, como dice algún autor, todo va mutando continuamente y va cambiando, no hay nada fijo. Y este personaje ahora se ha convertido en eso, en ese hombre posmoderno. No tiene pasado, porque ese pasado él lo tiene que ocultar, no puede hablar de su pasado, lo tiene que borrar. No tiene futuro porque no tiene destino, porque una persona en su situación nadie lo recibe, no puede trabajar en ningún lado, es decir, no puede pretender adjudicarse una nueva identidad, un nuevo lugar a donde vivir porque es perseguido por la justicia. Entonces no tiene pasado, no tiene futuro, vive en un presente constante que se va diluyendo continuamente, ¿no es cierto? Y no tiene lazos sociales permanentes. Los lazos que tiene son momentáneos, ¿no es cierto? Todas las características de lo que es el hombre posmoderno. Recordemos que esta es una obra que se escribió en el siglo XIX. Podemos ver, por ejemplo, en la obra de Kafka descripciones que encajan, ¿no es cierto?, que son típicas de lo que sería la posmodernidad en toda la obra de Kafka. Pero Kafka ya es un escritor del siglo XX, ¿no es cierto? Esto fue escrito, el Martín Fierro, en la segunda mitad del siglo XIX. Pero ya estas cosas estaban sucediendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ve el autor? ¿Qué es lo que ve el autor y que propone? Bueno, esa civilización que está modificando, como decíamos, desarmando el rompecabezas y cambiando las piezas a capricho por un modelo pensado en alguna academia, ¿no es cierto? Que finalmente es eso, la civilización, en contraposición a la cultura que nace del pueblo, que nace de la organización. Entendemos cultura como la forma en que un pueblo tiene para organizarse, ¿no es cierto? La forma de organización que tiene un pueblo en todos los ámbitos, ¿no es cierto? En el ámbito económico, político, artístico, de todas las formas, ¿no es cierto? En los lazos sociales, todo eso que conforma la cultura es la forma en que un pueblo se organiza. Pero la cultura, vamos a llamar a esa forma de organización que nace de los mismos lazos sociales de las personas, y a la civilización como un modelo que intenta ser también una forma de organización, pero pensado en alguna academia o pensado en una élite o en una clase dominante, ¿no es cierto? Entonces acá vemos que lo que se propone en la obra es esto, ¿no? Como decíamos, este brazo de la civilización que va empujando caprichosamente a las personas y las va dejando como piezas sueltas de ese rompecabezas sin rumbo. Entonces, ¿qué es finalmente lo que termina pasando acá? Lo tenemos como algo individual, ¿no? Vemos la vida de un gaucho, del Martín Fierro, pero que a su vez es la vida del gaucho en general, ¿no? De forma abstracta.
Y eso ocurrió en un momento de la historia y alguien lo vio y lo retrató en esta obra, pero bueno, es lo que a grandes rasgos va pasando a lo largo del siglo XX también y lo que seguimos viendo hoy en día, ¿no es cierto? La transformación de ese hombre que tenía una identidad que estaba reflejada en su cultura, en su idiosincrasia, en su lugar en el mundo, en el pedazo de tierra que le tocaba, en su familia, en la forma de proceder ante los demás, ¿no es cierto?, en la moral, la ética, que es despojado de todo eso caprichosamente por la civilización, ¿no es cierto?, y lo despoja y lo deja como en cero, como en una hoja en blanco, como la tabula rasa que se decía, que dice la filosofía liberal. Bueno, entonces, por eso él toma otra vez la decisión, ¿no?, de dejar, ¿no?, como antes había querido dejarlo a Cruz, bueno, y irse solo con los indios. Bueno, ahora también dice, bueno, la cautiva, se despide de la cautiva, la deja porque él se siente que no tiene destino, no tiene rumbo, bueno, sigue su camino solo. Acá él se encuentra, vuelve a su pago, digamos, y bueno, le cuentan, hay gente que lo conoce, él se dice que ya se conocía la historia de Martín Fierro, acá, ¿no es cierto?, como que su historia ya había trascendido, ¿no es cierto?, y hay gente que le cuenta lo que le ocurrió a su mujer, que bueno, también termina la mujer muriendo. Él siempre tiene una mirada comprensiva hacia la actitud de la mujer, la entiende como también empujada por este brazo de la suerte, pues se podría decir de la fatalidad, ¿no es cierto?, representada en esta civilización que los manipula. Entonces, bueno, la mujer, él la termina comprendiendo. Bueno, actuó como actuó porque no tenía salida, no tenía alternativa, era la víctima de la situación, ¿no es cierto? Y esto aparece en contraposición a la visión que él tenía, por ejemplo, de los salvajes, ¿no es cierto?, donde él veía ciertos actos como injustos, es decir, no justificaba la actitud de los salvajes diciendo, bueno, son salvajes, entonces actúan como actúan. No, él les daba un carácter de conciencia, porque el salvaje actuaba por abusando de su poder, ¿no es cierto?, porque eran los hombres abusando de las mujeres o de los niños, ¿no es cierto? Siempre el indio que tenía poder abusaba de los demás, ¿no es cierto?, los maltrataba, y entonces tanto Fierro como Cruz lo veían a esto como una injusticia, es decir, no lo justificaban. En cambio acá, cuando él se entera, bueno, de lo que le ocurre a la mujer, él la justifica porque dice, bueno, estaba en una situación de vulnerabilidad, estaba en una situación desventajosa. Entonces vemos cómo hay un sistema moral, ¿no es cierto?, un criterio, digamos, no es que actúa por reacción, ¿no es cierto?, y esto también es en contraposición a los salvajes, y en contraposición a su vez de la actitud que tienen las autoridades del Estado, que piensan en ellos mismos, ¿no es cierto?, son interesados, se interesan en sí mismos y no en los demás, ¿no es cierto? Entonces él tiene un sentido de justicia en cuanto al que tiene un poder sobre el otro, cuando ve en el salvaje ese tipo de actitudes, y también en las autoridades del gobierno, porque ve como esas autoridades abusan de los demás, de los que son más débiles, pero cuando él ve al más débil lo comprende, ¿no es cierto?, lo justifica. La mujer, bueno, actuó de esta manera porque no tenía salida. Él se va a encontrar entonces después con sus hijos y con el hijo de Cruz, apodado Picardía, y ellos le van a contar también cosas parecidas a las que él le ocurrieron, ¿no es cierto?, las penurias, las injusticias, y todo va a estar pareciera que todo origen de injusticia viene por la situación de orfandad de ellos, ¿no es cierto? Todo el tiempo van a estar remarcando que, bueno, su situación de no tener padres lleva a que la gente los maltrate, les cargue culpas que ellos no tienen. Por ejemplo, el hijo mayor de Fierro, el que habla primero,
cuenta que bueno, justamente por no tener padre, dice, le cargaron culpas de un crimen que él no cometió, y bueno, terminó preso, y cuenta las penurias que pasan en la cárcel. Otra vez, el sistema, la crítica al sistema, en este caso en la parte que le toca al sistema penitenciario, las penurias que pasa el preso, y además de la injusticia ya de ser un injusto condenado, ¿no es cierto? Porque es un crimen que él no cometió. Después, bueno, el segundo hijo también cuenta sus pesares. Bueno, él había sido rescatado por unos parientes. Estos parientes fallecen y él hereda unos bienes, pero le dice, otra vez viene la autoridad del gobierno y le dice que él, como es menor de edad, no puede disponer de sus bienes, le van a asignar un tutor. Ese tutor termina siendo el viejo Vizcacha, ¿no es cierto? Una persona que no evidentemente, no, por lo que vamos a ver después, no podía cumplir con ese rol, pero bueno, acá vemos también la falla, ¿no es cierto?, del Estado, la impunidad y la falta de previsión y de organización, y además el interés individual de los integrantes de la autoridad del Estado, ¿no es cierto?, porque finalmente ellos le terminan robando esa herencia porque él no la termina viendo nunca. Ahora después vamos a seguir con un apartado con el personaje del viejo Vizcacha, pero antes, bueno, terminar con el tema de los hijos. El último, que es el hijo de Cruz, Picardía, también cuenta algo parecido, le ocurren cosas parecidas a los otros muchachos, siempre con este tema de la orfandad, ¿no es cierto?, el tema de que por no tener padres siempre terminan padeciendo cosas, y tiene también problemas con la ley, con la ley electoral, ¿no? Porque Picardía dice, bueno, llega el momento de una votación y él quiere votar a un candidato, y viene alguien de la autoridad y le dice, bueno, no, tienen que votar al candidato que nosotros le decimos. Y entonces, claro, Picardía lo ve como una injusticia esto, ¿no? ¿Por qué me tienen que decir a quién tengo que votar? Se supone que yo tengo que ejercer mi voluntad. Acá aparece otra vez este tema del libre albedrío y la determinación, ¿no es cierto?, la determinación que viene en contraposición a ese libre albedrío, ¿no? Lo que viene determinado por la sociedad y lo que quiere la voluntad, ¿no es cierto? Hay una lucha continua ahí. Y la corrupción, obviamente, porque esto es un hecho de corrupción. Bueno, Picardía consigue ganarse la vida jugando a los naipes, y al parecer gana mucho dinero haciendo trampa, y entonces otra vez vuelve a tener problemas con la ley porque aparece una autoridad que viene a reprenderlo por esto, pero a tratar de coimearlo, ¿no es cierto?, porque quiere llevarse una parte para dejarlo continuar teniendo esta tarea. Quiere llevarse una parte de lo que Picardía ganó. Esto otra vez lo ve Picardía como una injusticia, ¿no es cierto? Bueno, sigue teniendo problemas con la ley, lo llevan a la frontera, todas situaciones parecidas a las que contaron los hijos de Fierro, las que le pasaron a Fierro y también al padre de Picardía, el sargento Cruz. O sea, hay como una repetición continua, por eso decimos son situaciones individuales, pero que le ocurren a los gauchos en general, ¿no es cierto? Y acá, como fondo, decíamos el tema de la orfandad, el no tener padres, en el caso de los muchachos, y en el caso de Fierro, el no tener directamente familia, porque carecen, él ya siendo adulto, ¿no es cierto?, lo que carece es de mujer y de hijos, que era lo que les daba, eran su eje para él, su identidad, y entonces por carecer de familia le terminan pasando todas estas cosas. Son estas piezas sueltas que decíamos que no tienen lugar en el mundo. Y estos personajes, como decíamos, como que son una hoja en blanco, como que están en cero, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, son parias de la sociedad,
¿qué alternativa tienen? ¿No es cierto? Acá es donde se plantean las alternativas, y acá es donde aparece el personaje del viejo Vizcacha, que era el tutor del hijo menor de Fierro, y el muchacho cuenta la historia de lo que vivió con el viejo Vizcacha y de los consejos que le daba. Este personaje aparece como contrafigura de Fierro y más por encima como contrafigura del sargento Cruz, porque si decíamos que Cruz aparecía como una figura de rectitud, con valores altruistas, ¿no es cierto?, con un sentido de la amistad y del cumplimiento del deber, como guía para Fierro, ¿no es cierto? Después va a aparecer este personaje, el viejo Vizcacha, como lo contrario, como la contrafigura, como una alternativa también posible al destino de estos personajes que son parias, que andan sueltos por el mundo. ¿Y cómo es el viejo Vizcacha? Bueno, ¿por qué le dicen Vizcacha? Porque el viejo es un viejo ladrón, anda robando todo el tiempo, y todo lo que roba se lo lleva para su tapera, para su rancho precario, donde vive solo, rodeado de perros, apartado del mundo, de la sociedad. Es un viejo mezquino, un hombre egoísta, piensa siempre primero en él, ¿no es cierto? Piensa en sí mismo siempre, no le importan los demás, no le importa la sociedad, salvo en cuanto a lo que él le puede sacar a la sociedad, ¿no es cierto? Es como una especie de parásito de la sociedad. Él no es que esté en contra, que sea un subversivo de la ley, de la sociedad, no. Él simplemente ve la beta en donde él puede sacar provecho y nada más, pero no participa de la comunidad, no es un engranaje de la comunidad, ¿no es cierto? Pero tampoco está en contra. Después vamos a ver que los consejos que le da al muchacho, al hijo de Fierro, van en este sentido, ¿no es cierto? Él le dice: hacete amigo del juez, ¿no es cierto? No porque él esté de acuerdo con la ley, sino para no tener problemas, ¿no es cierto? A él no le importa la justicia, sino simplemente salvar su pellejo. El primer consejo que le da al muchacho es: cuida siempre tu pellejo primero, después lo demás no importa. Y en cambio el personaje de Cruz, como veíamos, sí le importaba la justicia, al punto de que él, siendo representante de la justicia y teniendo que cumplir con una orden, por su propio criterio, su propia moral, él ve que se estaba cometiendo una injusticia, que lo que estaban haciendo era injusto. Entonces, a costa de su propia vida, él quiere cumplir con lo que él cree que es el deber, que es no cometer una injusticia, ¿no es cierto? Él no iba a dejar que se matara así a un valiente. Entonces se pasa de bando. Entonces, incluso contraviniendo a la ley, a la misma ley, ¿no es cierto? Entonces Cruz es capaz de, con tal de que se haga justicia, contravenir a las mismas leyes, ¿no es cierto? Por eso el sentido de justicia para ellos no viene del Estado, del gobierno, de este sistema de civilización, sino que es algo mucho más profundo, ¿no es cierto? Y acá recordemos eso que decía Fierro del milagro, ¿no? De la divinidad, como se diferencia entre lo humano y lo divino. Y ahora después vamos a profundizar sobre eso, pero en cuanto a lo que es la figura de Cruz y del viejo Vizcacha, es notoria la diferencia y la contraposición, ¿no es cierto? Y Fierro es el personaje que, como decíamos, va evolucionando, va cambiando, va mutando, y a medida que le van sucediendo cosas, él va tomando decisiones, y son estas las decisiones que tiene que tomar, ¿no? ¿Qué ejemplo seguir? Y acá aparece el viejo Vizcacha como una posible forma de vida para esos parias de la sociedad, ¿no es cierto? Porque es una persona que vive al margen del sistema. Y esos consejos que da el viejo Vizcacha van en ese sentido de egoísmo. Siempre él piensa siempre en sí mismo, siempre desconfiando de los demás, ¿no es cierto? Lo que inspira es desconfianza. Entonces, obviamente es un elemento que no tiene ninguna enseñanza
que sirva para cohesionar a la sociedad, para unirla, ¿no es cierto? Para unir lazos y no para desprender, ¿no? Porque alguien que parte siempre de la desconfianza no puede unirse nunca a ningún grupo. En cambio, el personaje de Cruz, recordemos esa situación en la que otra vez siempre es la situación clave de la obra, ¿no es cierto?, en cuanto a este tema. Cuando él ve a Fierro pelear por su vida, no lo conoce, ¿no es cierto? Sin embargo, él le tiende la mano, lo ayuda sin conocerlo. Entonces, acá es completamente lo contrario. Él le da su confianza, le da su amistad sin conocerlo. En cambio, el viejo Vizcacha no, desconfía de todo el mundo, sea quien sea. Y es claro que aparece este personaje como lo contrario, como la contrafigura, porque además los consejos que él da están enmarcados en el proceder de su vida, ¿no es cierto? No solo aparecen los consejos del viejo Vizcacha, sino cómo vive el viejo y cómo lo trata la sociedad en cuanto cómo reacciona la sociedad en cuanto a su actitud. Obviamente el viejo es repudiado por la sociedad. ¿Por qué? Porque él actúa interesadamente siempre. Se cuentan estos sucesos como cuando escupe el asado, tiene esta costumbre de escupir los asados, maldecirlos y después escupirlos para que los demás no coman y quedarse él con la carne. Entonces, ¿cómo reacciona la sociedad? Bueno, lo repudian, ¿no? Obviamente. Él es un paria, es un parásito de la sociedad por decisión propia, pero además porque su actitud repercute en la sociedad de manera negativa, ¿no es cierto? Y al final, a tal punto que al final cuando muere, primero que nadie lo quiere ayudar. El hijo de Fierro cuenta que él le alcanzaba las cosas con una caña, dice, porque ni siquiera se quería acercar. El viejo muere, nadie lo asiste, lo entierran y tan poco lo estimaban que lo entierran mal y queda una mano afuera. Y esa mano, y acá está el símbolo, ¿no es cierto?, de que viene un perro y le come la mano, ¿no es cierto? El perro, el símbolo del perro que come la mano del que le da de comer, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto era repudiado que los mismos perros que él eran los únicos, parecía que eran los únicos seres que él estimaba porque siempre estaba rodeado de perros? Cuando él muere viene un perro y le come la mano, ¿no es cierto? Obviamente, ¿cómo los trataría? No los trataría bien a los animales. Y este personaje nos recuerda al filósofo Diógenes de Sinope, que era es el fundador o digamos la figura principal de lo que después van a ser los filósofos que se los llama cínicos, ¿no es cierto? Los cínicos, que este personaje vivía de esta manera, vivía al margen de la sociedad, porque él intentaba vivir de una manera austera, todo para él era superfluo, entonces se dice que vivía en la calle adentro de una vasija, ¿no es cierto? Ese era su hogar, y solo tenía una túnica y un bastón, eran las únicas posesiones que tenía, y tenía esta actitud, ¿no? de vivir con lo justo y obviamente no trabajaba, no tenía una actividad, es decir, mendigaba y vivía como podía, pero siempre al margen de las convenciones de la sociedad. Y a los seguidores de este Diógenes los empiezan a llamar cínicos porque los llamaban perros, en realidad los comparaban con los perros, ¿no? Porque vivían como perros en la calle, como perros callejeros. Y la palabra cínico en su origen significa perro, ¿no es cierto? Y Diógenes toma ese nombre como propio, lo hace propio y por eso se lo conoce como la secta de los cínicos. Y esa palabra, como la usamos hoy en día, tiene sentido en la actitud, para describir la actitud del viejo Vizcacha, ¿no? Era un cínico finalmente, en ese sentido
en el que lo usamos ahora, y también en el sentido en el que se usaba para esta secta de filósofos, ¿no es cierto? En la forma en que vivían, afuera del sistema, no participando de esas convenciones de la sociedad, de la ética y de la moral de la sociedad. Y hay además un síndrome que se describe ya en el siglo XX, a mitad del siglo XX, que se llama el síndrome de Diógenes, en honor a este personaje histórico, al filósofo, y que es el síndrome que padecen estas personas que acumulan cosas, ¿no es cierto?, que guardan continuamente cosas porque se supone que en algún momento las van a necesitar. Como este Diógenes decía que solo había que tener lo que era estrictamente necesario, no las cosas superfluas. Bueno, se dice que este síndrome de Diógenes en estas personas hace que quienes lo padecen tomen como indispensable cosas que no lo son, y por eso acumulan muchas cosas adentro de su casa, muchas cosas de lo mismo además. Y esto es justamente lo que hacía el viejo Vizcacha. Cuando muere el viejo Vizcacha y vienen las autoridades y revisan su tapera, su rancho, empiezan a sacar cosas, y estaba lleno de cosas, todas las cosas que él robaba, que las robaba, él se dedicaba a robar y después iba y cambiaba cosas en el almacén por víveres, los víveres que necesitaba para subsistir. Pero además acumulaba cosas, y cosas repetidas, no muchas cosas de lo mismo se describen, ¿no es cierto? Que es signo de que ahí no se hace por necesidad. Cuando alguien acumula muchas unidades de una misma cosa, es porque no es que lo necesita, sino simplemente porque tiene una especie de obsesión. Y esto, otra vez recordamos que esta es una obra que se escribe en el siglo XIX, ¿no? Este síndrome no había sido descrito en la medicina todavía, pero el viejo Vizcacha encaja perfectamente en esa clasificación. Entonces, como decíamos, este personaje aparece como una alternativa a un camino a seguir posible para estos parias de la sociedad, que son estos gauchos, Fierro y sus hijos y el hijo de Cruz. Pero Fierro evidentemente toma otra decisión, porque él también tiene ese otro personaje que sirve como luminaria, que es Cruz, que tenía una actitud completamente distinta, ¿no es cierto? Era la figura de la rectitud, el ejemplo del cumplimiento del deber, de la amistad, de la moral. Y él va tomando estas decisiones en pos a ese tipo de ética o de proceder, ¿no es cierto? Y después lo vamos a ver plasmado en los consejos que Fierro da al final, que si los comparamos con los que da el viejo Vizcacha, vemos que hay una diferencia notoria, ¿no es cierto? Los consejos de Vizcacha van en un sentido siempre de egoísmo, de pensar en uno mismo, de individualismo. En cambio los de Fierro no, van en un sentido de armonizar a la comunidad, siempre ¿no es cierto?, pensando no solo en uno mismo, sino en el prójimo también, y en los lazos que unen a las personas. Después cuando terminan de contar sus historias cada uno, aparece el último personaje importante de la obra y el momento de más altura de la obra, ¿no es cierto?, donde se tratan cuestiones ya más elevadas, pero que están en consonancia con todo lo que va pasando. Si bien vimos que las cosas que le van sucediendo a Fierro son cosas de la vida cotidiana, que se pueden decir que son cuestiones del mundo, cuestiones de la sociología, de la política, ¿no es cierto?, de la justicia. Acá en esta parte, cuando se ponen a cantar los dos gauchos, el Fierro y el Moreno, van a hablar de cosas más elevadas, pero que están en consonancia con todo lo que se fue viendo. Y ahora vamos a ver por qué. En esta parte, aparece este Moreno, que es
después se va a presentar, después de que, sobre el final del canto, como hermano de aquel negro que Martín Fierro mató en su momento, y evidentemente él viene a vengar la muerte de su hermano, ¿no es cierto? Pero en un principio el moreno lo desafía a Fierro a cantar, ¿no es cierto? Y bueno, acá hay un momento que esto lo trata Borges también, cuando analiza el tema de la cuestión el tema de la literatura argentina. ¿Cuál es el tema de la literatura argentina? Entonces él dice que, como toda literatura toda literatura de cualquier pueblo tiene un origen en la oralidad, ¿no es cierto? La literatura viene de la tradición oral siempre, y la tradición oral en Argentina viene del gaucho, ¿no? De este canto del gaucho. Ahora, este canto del gaucho no es lo que está plasmado en la literatura gauchesca. La literatura gauchesca lo que hace es describir la vida del gaucho, pero cuando el gaucho se pone a cantar, lo que canta, los temas que toca en su canto no son los de la vida cotidiana, de lo que le suceda al gaucho. A él como gaucho no describe a su caballo, al paisaje, a su estancia, sino que habla de cosas, de otro tipo de cosas, y de cosas más profundas. Entonces Borges toma este ejemplo del Martín Fierro, que en la obra se cuenta la historia del gaucho Martín Fierro, pero cuando el gaucho Martín Fierro con el moreno se ponen a cantar, no hablan de cosas, de esas cosas de la vida cotidiana, de su vida de gauchos, sino que hablan de cuestiones metafísicas. Y entonces eso es lo que Borges dice, ese es el tema de la literatura argentina, porque el gaucho cuando canta de estos temas, de temas del ser, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver que estos dos personajes se ponen a cantar. Fierro le pregunta al moreno, se empiezan a hacer preguntas entre los dos. Entonces Fierro le pregunta al moreno, ¿cuál es el canto del mar? ¿Cuál es el canto de la noche? ¿Cuál es el canto del viento? ¿No es cierto? ¿Qué pensás acerca de la justicia? ¿No es cierto? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? Y después el moreno le va a preguntar a Fierro, ¿por qué Dios creó el tiempo, la medida, la cantidad, ¿no es cierto? El peso, ¿no es cierto? Cuestiones que son mucho más elevadas, más profundas. Borges va a decir, son las cuestiones del cielo y la tierra, ¿no? La diferencia entre las cuestiones del cielo y la tierra. Y entonces esos son los temas de la literatura argentina, y después vamos a ver que en parte tiene razón, porque los grandes escritores del siglo XX cuando escriben sus obras tratan estos temas, ¿no es cierto? El mismo Borges, por ejemplo, pero muchos otros como Macedonio Fernández, como Leopoldo Lugones, como Marechal, como Cortázar, como Sábato, tratan las cuestiones del alma y no las cuestiones terrenales o de la vida cotidiana, los temas metafísicos. Entonces estos dos personajes se ponen a cantar como una especie de duelo, ¿no es cierto? Se preguntan cosas, se van preguntando cosas y se van respondiendo, cantando en verso, ¿no es cierto? Y bueno, como decíamos, primero Martín Fierro le hace unas preguntas, el moreno responde. Cuando llega el momento de preguntar el moreno, le pregunta a Fierro ¿por qué Dios creó el tiempo, creó la medida, el peso y la cantidad? Y Fierro acá hace una distinción en su canto sobre lo divino y lo terrenal, ¿no es cierto? Él dice, bueno, estas cosas no las creó Dios, ¿no es cierto? Dios creó la unidad, después de la cantidad se encarga el hombre, ¿no es cierto? El hombre empieza a contar. Dios creó la eternidad, ¿no es cierto? Esto lo estamos simplificando, ¿no? En el poema está mucho más elaborado. Dios crea la eternidad, pero el tiempo es una invención del hombre, es decir, el peso, la cantidad, todas estas cuestiones son cuestiones del hombre. Entonces hace una división entre lo divino y entre lo terrenal, entre el mundo, ese mundo de lo dado, de lo determinado, ¿no es cierto?, de lo que está dado y de lo fatal, digamos, de lo que el hombre no puede modificar,
y de lo que sí crea el hombre, ¿no es cierto? O de lo que modifica el hombre. Y acá aparece este tema que decíamos del libre albedrío, ¿no es cierto? Porque ahí es donde está el libre albedrío, donde en la parte que el hombre sí puede modificar. Y esta división es fundamental para sustentar ese nuevo sistema o ese proceder que Martín Fierro va teniendo a lo largo de la obra, que es alternativo a esos dos modelos que se le presentan, al modelo de la civilización y al modelo de la barbarie. Él va construyendo con esa evolución que va teniendo de su persona, de su procederlas, ante las alternativas que se le van presentando, las decisiones que va tomando, va creando una conducta y se va creando un criterio. Y ese criterio vamos a ver que es independiente de esos dos modelos, ¿no es cierto? Del modelo de la civilización y de la barbarie, del modelo de lo que se le impone desde el Estado y lo que se le impone desde la naturaleza de lo salvaje. Y como vimos que él no, este gaucho no puede vivir en ninguno de los dos lugares porque tiene una idiosincrasia propia, ¿no es cierto? Que ese es el libre albedrío, ¿no es cierto? Como vimos que él no toleraba vivir en ninguno de los dos modelos, ¿no es cierto? En los dos encontraba las injusticias. ¿Por qué? Porque él tiene una propia forma de ser. Ese es el libre albedrío. Y acá hace esta distinción entre lo divino y lo terrenal para marcar la diferencia, ¿no es cierto? Para marcar esa diferencia de que hay cosas que están dadas por la naturaleza, por Dios o como se quiera pensar, pero hay algo dado en el mundo, algo que el hombre no puede modificar, y hay una parte que sí, que sí la modifica. Entonces, esa parte que sí la modifica es la parte de la razón, de la conciencia, ¿no es cierto? Que representa esa civilización. El hombre, la civilización representa esa actitud de el ser humano de querer modificar las cosas, ¿no es cierto? De querer modificar incluso a la propia naturaleza, ¿no es cierto? Es una exacerbación porque finalmente este modelo de sociedad, de la civilización, termina queriendo modificar todo, ¿no es cierto? Pareciera que la voluntad humana lo puede todo, ¿no es cierto? Incluso modificar y domar, no solo domar a la naturaleza, sino incluso modificarla. Y Fierro se despega de esto, ¿no es cierto? Se despega de esta actitud. Después lo otro, lo dado, lo que es completamente determinado, lo que ya viene determinado, que podríamos decir de fábrica, ya fue creado así, es la naturaleza, que está representada acá en el mundo del salvaje, ¿no es cierto? De la barbarie. Y ahí también hay una exacerbación, ¿no es cierto? Porque ahí hay una actitud de los indios casi animal, pareciera que actúan como animales, ¿no? Como que no tienen conciencia, no tienen libre albedrío finalmente, ¿no es cierto? Porque pareciera que no tienen ningún criterio, ningún sistema de ético ni moral. Entonces son dos exacerbaciones de un justo medio que sería el que trata de seguir el gaucho Martín Fierro, ¿no es cierto? Que trata de seguir. Y teniendo en cuenta ese principio, esa comunidad primigenia de la que él viene, en donde sí las cosas funcionaban y donde sí todo era armonioso y en donde se vivía en armonía con la naturaleza, pero sin la exacerbación de la civilización que quiere modificar la naturaleza, ni tampoco asimilarse con la naturaleza al punto de parecer un animal, ¿no? De actuar como un animal. Entonces, si lo pensamos en términos políticos, estas dos exacerbaciones de la civilización y de la barbarie son los modelos alternativos. Es decir, el justo medio no es el modelo alternativo, sino que es el primigenio, es la posición original del ser humano. La posición natural del ser humano no es ninguna de esas dos exacerbaciones, ni lo salvaje ni lo civilizado, sino que es el medio. ¿Por qué?
porque los otros extremos son exageraciones, ¿no es cierto? El hombre primigenio no es el que vive como un animal, porque ese todavía no es hombre, entonces, ¿no es cierto? Le falta algo para ser hombre. Y el otro, el que vive en la pura intelectualidad de la civilización, también le falta algo, que es la parte natural, ¿no? Que sería el cuerpo. Acá el hombre se piensa como cuerpo y alma, no como dos cosas separadas, sino como unidas, ¿no es cierto? No puede haber alma sin cuerpo ni cuerpo sin alma, ¿no es cierto? El hombre es cuerpo y alma, no es que es una cosa a pesar de la otra, sino que es las dos cosas. Entonces, la posición natural del ser humano como ser pensante, consciente y con libre albedrío es ese medio, ¿no es cierto? Es ese lugar en el medio, entre las dos posiciones, entre la tierra y el cielo, entre lo divino y lo terrenal. Entonces esa es la posición originaria, digamos, y después lo otro son exacerbaciones. Y después vamos a ver cómo se construye esta ética, esta moral, ya se ve plasmada en esos consejos que finalmente Fierro le va a dar a sus hijos. Bueno, después viene la cuestión de la venganza del Moreno. El Moreno finalmente se descubre como el hermano de ese muerto por Martín Fierro, pero acá Fierro otra vez toma una decisión, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta lo que vivió, lo que aprendió, él se da cuenta que no tiene sentido trabarse en pelea con el Moreno, y entonces se va junto con sus hijos. No le escapa, él dice que no le escapa a la pelea, es decir, él siempre se muestra como valiente, pero digamos que adquiere cierta prudencia, él ya ve que no tiene sentido esta pelea. Y entonces también aparece esta cuestión de la venganza como, bueno, algo que no le hace bien a nadie, ¿no es cierto? El Moreno tiene esta sed de venganza, y en cambio Fierro, bueno, quiere apaciguar las cosas, ¿no? Él ya ve que no tiene sentido, él ya la pelea. Se van a ir y va a dar Fierro sus consejos, que como decíamos eran diferentes completamente opuestos a los del viejo Vizcacha. Él va a aconsejar a sus hijos. Acá está el tema de que los hermanos sean unidos, ¿no es cierto? De todas estas cuestiones de cómo se construye un criterio de moralidad que, como decíamos, está en el medio, ¿no es cierto? Entre lo salvaje, entre la barbarie y la civilización, ¿no es cierto? Que finalmente, ¿qué termina describiendo con este criterio? Termina describiendo a esa comunidad primigenia de la que él venía, ¿no es cierto? Esa cultura que nace de la vida misma de un pueblo y no que es impuesta por una autoridad, ni tampoco es la vida del salvaje. Entonces estos consejos que le va a dar a sus hijos van en sentido de siempre crear lazos en la sociedad, ¿no es cierto? Cuando habla del cuidado de los ancianos, el tema de los hermanos que sean unidos, ¿no es cierto? De crear una comunidad, si no se los devoran los de afuera, dice. Entonces, cuando habla de la mujer, ¿no es cierto? Digamos que reivindica la figura de la mujer, dice, no la ofendan, si tienen una mujer no la ofendan. Recordemos cómo él fue comprensivo con su mujer, ¿no? Cuando él volvió y vio que no estaba, él entendió, pensó, si yo no estoy para darle el sustento, es lógico que lo vaya a buscar a otro lado, ¿no es cierto? Entonces está el tema de la esposa, de los hijos, de los ancianos, de la amistad también. Él dice, no es como el viejo Vizcacha que dice que su actitud era no desconfiar de todo el mundo, ¿no? Fierro dice, tampoco ser confiado con todos, ¿no es cierto? Ni una cosa, ni una exageración, ni la otra. Si van a confiar en alguien, que sea en una persona,
a lo sumo en dos, dicen, ¿no es cierto? Como que si depositan su confianza, ¿no es cierto? Está este tema de la amistad también, de la familia, de la lealtad, pero siempre en ese sentido de crear lazos en la sociedad, en la comunidad, ¿no es cierto? Y después ya acá aparece el tema de la cuestión del narrador, que a lo largo de la obra vimos que se mezclaba como la voz de un narrador, que podríamos entenderlo como el autor de la obra, pero a veces hablaba el personaje, ¿no es cierto? A veces Fierro hablaba en primera persona y otras veces el narrador hablaba de Fierro en tercera persona como personaje, ¿no es cierto? Se van confundiendo las voces a lo largo de la historia y no queda claro bien quién es el que está hablando. Intuimos que es Fierro, el propio Fierro el que está contando la historia, pero a veces pareciera que hay una voz de un narrador hipotético, digamos, un narrador ficticio, o alguien que está contando la historia de Fierro en tercera persona. Y acá hay una clave, digamos, que introduce el narrador, que nos hace comprender quién es finalmente esta persona. Y recordemos que está el tema a lo largo de la obra de la identidad, es uno de los temas principales, porque vemos que está el tema de la familia, de lo que decíamos de la orfandad, ¿no? Los problemas que trae la orfandad y el desarraigo. Entonces el tema de la identidad es casi el tema de la obra, ¿no es cierto? Entonces acá se dilucida el tema de la identidad, incluso no solo del Martín Fierro, sino hasta del propio autor. ¿Quién es el que está escribiendo? ¿Quién es el que está narrando o el que está hablando? ¿Y cuál es la clave? Sobre el final el narrador dice que estos cuatro personajes se hacen una promesa entre ellos, pero juran no contarla, que esta promesa es secreta. ¿Qué es lo que prometen? El narrador no lo cuenta, porque él dice, juraron que no lo iban a divulgar, iba a ser secreto esta promesa. Fíjense qué sentido tendría que él nos diga que se hace una promesa y que no nos va a contar cuál es esa promesa, si no es que hay algo, por algo tiene que estar este elemento en la obra, ¿no es cierto? Porque si él tendría sentido si nos contara cuál es la promesa, ¿no? Para que esté dentro de la obra. Pero si no lo cuenta, es que él quiere que sepamos algo que el narrador sabe, algo que no lo puede contar, pero que es clave para comprender que él es uno de esos cuatro personajes. Porque si esa promesa, esos cuatro que se hicieron en la promesa, no se la contaron a nadie, él, el narrador, si la conoce, no puede ser de ninguna otra manera que no sea que él es uno de esos cuatro personajes. Y lo más probable, lo que terminamos entendiendo, que el narrador es Martín Fierro. Pero hasta acá descubrimos entonces al narrador, ¿no es cierto? El que está contando la historia finalmente es Martín Fierro, ¿no es cierto? Porque él sabe esa promesa, la conoce, pero no la cuenta porque es secreta, por lo tanto es evidente que es él. Ahora, hay un agregado más para entender que además este personaje es el propio José Hernández. ¿Por qué? Porque esos cuatro personajes, aparte de hacerse esta promesa, dicen vamos a cambiar el nombre. Fierro dice, es obvio que alguien que cambia el nombre tiene algo que esconder, ¿no es cierto? Ellos tienen un pasado que borrar, entonces terminan hasta cambiándose el nombre. Y acá volvemos a eso que decíamos del tema de la vida fluctuante, ¿no? Del hombre posmoderno. El nombre es algo que termina de alguna manera adjudicándole a la persona un halo de identidad, como aunque sea nominalmente, ¿no es cierto? Aunque sea espectralmente, ¿no es cierto? Porque el nombre no da identidad, pero en definitiva no da identidad por sí mismo, pero en definitiva pareciera que hay una continuidad en la persona, en la historia de una persona, porque siempre se llama de la misma manera. Ahora, si alguien se cambia el nombre, bueno, ya le perdemos el rastro. Entonces, es como el último vestigio de la identidad que pierden estos personajes.
Y el cambio de nombre nos lleva a pensar que, bueno, este personaje ya no se llama más Martín Fierro, tiene otro nombre ahora. Y agrega un elemento más para reafirmar esta idea de que ese que antes era Martín Fierro ahora es José Hernández, porque él se sale de la narración, el autor se sale del libro cuando habla primero del resto de su obra. Él dice, bueno, mi obra acá no terminó, va a continuar, y además dice que él, en el rancho donde este libro esté no se va a llover, ¿no es cierto? Le crea como un halo de superstición al libro, de buen augurio, ¿no? De como que es una donde esté este libro las cosas van a andar bien, ¿no? Un rancho que no se va a llover quiere decir eso, no solo que el rancho no se va a llover, sino que es como una especie de amuleto de buena suerte el libro. Entonces él al hablar del libro está saliéndose afuera, está hablando ya como José Hernández y no como Martín Fierro, y no como el personaje, ni tampoco como un narrador hipotético, alguien que cuenta la historia, le cuenta a otro la historia de Fierro, sino que está hablando como el propio Hernández, porque habla del mismo libro, ¿no es cierto? Se abstrae del libro, se sale de la historia y habla del libro, y habla de lo próximo de su obra, del resto de su obra. Este tema también lo trata Borges en un cuento que cuenta la historia, un fin hipotético de Martín Fierro, en donde se enfrenta al Moreno y el Moreno finalmente lo termina matando, ¿no es cierto? Él lo que propone es que ese Martín Fierro de la vida real es el propio José Hernández. Y nos resta por hacer una comparación con este esquema del viaje del héroe, que estaría basado en la teoría de Campbell, de Joseph Campbell, sobre los mitos de la cultura humana, todos los mitos. Su teoría lo que propone es que todos los mitos de la humanidad responden a un mismo patrón, y él hace un esquema de cómo sería este viaje del héroe. Tomamos este esquema, lo tomamos de internet, el primero que encontramos. No sabemos si corresponde exactamente con lo que propone Campbell, pero en todo caso, si lo podemos hacer coincidir, mejor aún que no sea el original, porque esto finalmente representaría la eficacia, ¿no? Demostraría la eficacia de la idea, porque si es un patrón que se va modificando o que va mutando, se supone que en todas las mutaciones tiene que igualmente mantener ciertos trazos gruesos, ciertos lineamientos fundamentales que siempre tienen que coincidir. Es decir, si hiciéramos, en vez de hacer la comparación de la obra con este esquema, lo hiciéramos con otra obra, tomáramos por ejemplo algún mito clásico o alguna novela clásica, o cualquier tipo de historia donde haya una historia similar, tendría que coincidir también. Entonces, por eso tomamos el primer esquema que encontramos sobre el viaje del héroe, porque esto se usa para distintas disciplinas, no solo para la literatura. Entonces hay muchas interpretaciones de lo que es el viaje del héroe. Es un patrón universal, y justamente esa es la idea, ¿no? Que tiene que servir para múltiples disciplinas. En principio, ya como está propuesta la obra de Martín Fierro, vemos que está dividida en dos partes. Entonces ya ahí intuitivamente está apareciendo el esquema. ¿Por qué? Porque el viaje del héroe es circular, y en Martín Fierro está la ida y está la vuelta. Está la ida hacia un mundo desconocido y está la vuelta hacia el propio mundo, el mundo conocido, ¿no? Ven que acá está dividido entre el mundo ordinario y el mundo especial. Y además tiene más importancia de
que la obra se supone que no fue pensada originalmente de esta manera, ¿no es cierto? Que se dio espontáneamente, porque Hernández escribió la primera parte y años después escribió la segunda, ¿no es cierto? Entonces tiene más valor aún, porque se dio de esta manera, y además porque el mote de la ida y de la vuelta se lo dan la gente después al nombrarlo. No es que se llaman así los libros, ¿no? Es el libro de la ida y el libro de la vuelta, sino que uno se llama el gaucho Martín Fierro y el otro la vuelta de Martín Fierro, pero la gente le empieza a dar ese nombre de la ida y de la vuelta, ¿no? Entonces más valor aún tiene, porque no es algo que fue pensado en su totalidad de esta manera. Entonces, bueno, el héroe parte del mundo ordinario, dice Martín Fierro, parte de esa comunidad primigenia que decíamos, de la vida en la hacienda, de la vida en la vida de trabajo, ¿no es cierto? Los gauchos que están trabajando, de la familia, la mujer, los hijos, esa armonía que tenía, un mundo de comodidad del que él no quería salir, o no tenía por qué salir, era su lugar en el mundo. Aparece la llamada a la aventura, en este caso es una imposición. En muchas historias casi siempre es como una imposición, no es que el personaje tiene el deseo de salir a tener aventuras, sino que esa llamada aparece como impuesta, ¿no es cierto? Hay un rechazo de la llamada, obviamente, porque Fierro lo ve como injusto a esto, pero él toma una actitud pasiva, ¿no es cierto? Él se deja llevar, dice, no se enfrenta, ¿no es cierto? Porque en principio digamos que tiene cierta tolerancia a estas situaciones, ¿no es cierto? Porque él viene de una vida pacífica, ¿no es cierto? Entonces no se ataca cuando lo vienen a buscar. Él lo rechaza mentalmente, él lo ve como algo injusto, pero no se resiste. Encuentro con el mentor, dice, y bueno, la figura del mentor se la vamos a adjudicar al sargento Cruz, ¿no? Como vimos, era la figura de la rectitud, de la amistad, ¿no es cierto? Es el que lo ayuda sin conocerlo. Después cuando esta situación, cuando se están yendo y el Cruz ve que ese indio que les había dado una mano en un momento, que les había salvado la vida, cae enfermo, entonces bueno, él dice, tenemos que antes de irnos cumplir con un deber, y se quedan a ayudar al indio que les había salvado la vida. Entonces ese viene a ser el mentor de Fierro. Travesía del umbral, los guardianes, dice. Bueno, el umbral evidentemente es la frontera, ¿no? Es esa frontera y que pasa, en donde se pasa al mundo salvaje. Ya en principio este mundo de la civilización ya lo había hecho traspasar una especie de umbral, porque ya el sacarlo de su tierra y llevarlo a la frontera ya era como traspasar un umbral a otro mundo en donde él empieza a ver todo tipo de injusticias. Pero después está un segundo traspaso, ¿no es cierto? Ya el umbral hacia lo salvaje, donde la injusticia se exacerba. Los aliados, los enemigos y las pruebas, dice. Bueno, tenemos claro, ¿no? Los aliados, el aliado es Cruz, los enemigos son las autoridades del gobierno, los indios también aparecen como enemigos. Está el indio que los ayuda, que aparece como aliado. Las pruebas, bueno, todas las penurias que van pasando, las pruebas que va superando Fierro y Cruz. Internamiento en la caverna más profunda, dice, y acá esto se lo podemos adjudicar al pasaje de la cautiva, que es en donde, bueno, se ve, como decíamos, la situación más cruel de la obra, ¿no? La brutalidad máxima que se puede ver en la obra, con esto del asesinato del niño y el indio que destripa el cadáver y ata las manos de la mujer con las tripas de su hijo. Es como digamos el momento en el que Fierro ve la situación más cruel, ¿no es cierto? Y acá es donde decimos que hay como una especie de quiebre, donde él empieza a tomar otra actitud ante las cosas. No deja de tener esa actitud pasiva, como vimos que al principio él
bueno, se dejó hacer, ¿no es cierto? El mundo le ponía una cosa y bueno, él lo vinieron a buscar a la frontera y bueno, él no se resistió, se dejó hacer. Acá no, acá él empieza a tomar la iniciativa. Después dice la Odisea, muerte y resurrección. Esto que decimos de que él es despojado de su identidad es como una muerte, ¿no es cierto? La Odisea es este periplo que él va teniendo, ¿no? El viaje hacia lo desconocido, hacia el mundo salvaje y después la vuelta por ese desierto. Es una Odisea. Y la muerte y la resurrección es en este momento clave, ¿no? Él deja casi de ser quien era, porque toma otra actitud ante la vida, empieza a actuar de otra manera. Entonces esa es la resurrección. Muere el viejo fierro y nace uno nuevo. La recompensa, el elixir del conocimiento. Él fue aprendiendo, como decíamos, Fierro es el personaje que va mutando a lo largo de la obra, va aprendiendo. Por eso a veces es injusto tomar una parte del personaje, cuando decíamos al principio que se hacen estas extrapolaciones, y se toma entonces la parte del marginal y se hace una analogía con la marginalidad de otros momentos de la historia, incluso del presente. Y es injusto porque el personaje va mutando, es decir, no se puede tomar algo que el personaje hace en un momento como lo identificativo del personaje, como aquello que lo identifica, como decir, bueno, Fierro es un gaucho desertor y asesino. Bueno, Fierro no es eso, ese es un momento de Fierro en el que va teniendo un proceso y la conclusión es finalmente lo que podemos decir que es Fierro, ¿no? Esos consejos del final, ese es el Fierro ya auténtico. Y esos consejos del final son los que adquiere a lo largo de la obra y representan esto, ¿no? Esa recompensa que dice. La recompensa es lo que él aprende en este viaje, ese es el elixir del conocimiento. Después dice el regreso con persecución, gran lucha final, y esto, bueno, lo podemos ver, él tiene la lucha con el indio que estaba castigando a la cautiva, pero la lucha final la podemos entender como la que tiene con el moreno, que no es una lucha física, sino intelectual, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué lucha final y la persecución? La persecución es de ese mundo viejo que él está dejando, ese mundo en donde él tenía actitudes que ahora él hoy repudia, de las que podemos decir que se arrepiente, es decir, él se arrepiente de haber matado a ese negro aquella vez. Ya en aquel momento él dice, quisiera ir a buscar los restos de ese negro y llevarlos al Campo Santo para que descanse en paz, porque sus allegados lo habían enterrado por ahí en cualquier lado. Entonces él tiene un remordimiento de eso. Entonces él quiere despojarse de ese mundo, dejar ese mundo especial que nos dice acá, ¿no? Ese mundo especial. Y el moreno aparece como el último escalón, ¿no es cierto?, para dejar la última puerta para pasar, porque es el personaje que parece que viene a querer retenerlo en ese mundo, ¿no es cierto?, en ese mundo de venganza, de disputas sin sentido. Fierro en los consejos va a decir, en los consejos finales va a decir, ¿no?, que no hay que pelear por cualquier cosa, ¿no es cierto? Si se pelea tiene que ser por algo justo, no por cualquier cosa. Entonces tiene un entendimiento de que hay peleas que no tienen sentido, y eso fue lo que ocurrió a él con el negro. ¿Por qué? Porque no tenía un eje, no tenía algo que lo iluminara, digamos, una guía en ese momento. Era un personaje que estaba perdido, era esa pieza suelta del sistema, de la sociedad. Entonces el moreno viene a querer retenerlo en ese mundo, le trae ese problema viejo, esa venganza, y es la última prueba que tiene que pasar Fierro, ¿no es cierto? Y él, en vez de seguir con la lucha, de trabarse en pelea con el moreno, toma la decisión de no pelear, ¿no es cierto? Se comporta de forma prudente. Entonces pasa esa última prueba. Y ahí es la nueva resurrección, ¿no? Ya es pasada la última prueba, es esa nueva resurrección que ya es el cambio de nombre, que es
el paso final, cuando finalmente él deja totalmente de ser el gaucho Martín Fierro para ser una persona nueva. Y el retorno, dice, con el elixir del conocimiento, el retorno al hogar, el retorno al origen, que es el encuentro con los hijos. Y claro, él en el viaje, ¿qué trajo de distinto? ¿Qué es diferente en él en cuanto a lo que fue cuando partió? Bueno, es ese conocimiento que trajo, y ese elixir del conocimiento es lo que él da a la nueva generación en esos últimos consejos. Y para finalizar tenemos algunos ejemplos que tomamos de la obra para mostrar esta construcción que se hace de este mundo de comunidad que se propone como alternativa a esos dos mundos de la civilización y de la barbarie. El mundo es esa alternativa, pero que, como decíamos, es la primera, ¿no es cierto? Es la originaria, no es alternativa a las otras, sino que las otras son alternativas, ¿no es cierto? Porque son las exacerbaciones. Primero vamos a ver cuando Fierro le pregunta al moreno sobre la ley, lo que le contesta al moreno, le dice: la ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos. Entonces, acá el moreno hace esa distinción entre la ley que favorece, la ley es un sistema que favorece a los poderosos y castiga a los débiles. Finalmente es una réplica del mundo salvaje, ¿no? La ley del más fuerte. El mundo, como se dice comúnmente, la ley de la selva, ¿cuál es? Bueno, que el fuerte le gana al débil. Entonces la ley pareciera replicar eso. Después va a decir que el moreno también va a agregar que él lo que ve que se aplica la ley del embudo. Dice, la ley del embudo originariamente lo que representa es que el embudo, más allá de después las interpretaciones que se hacen en cada lugar, en cada país, hay una forma distinta de expresarlo y se usa para distintas cosas, pero originalmente lo que representa es que el embudo filtra lo más grande y pasa por el embudo lo más chico, ¿no es cierto? Entonces, si la ley es un embudo, bueno, por la ley pasa lo más chico y lo más grande queda afuera, ¿no es cierto? A la ley no le llega al poderoso. Entonces, esta sigue siendo una crítica a ese sistema, que hay algunas interpretaciones de las dos partes de la obra como que van en el sentido de que Hernández, bueno, cambió de parecer. Se dice que al principio era crítico con el sistema y después pasó a ser contemplativo en la segunda parte por cuestiones de interés político personal, pero eso acá nosotros podemos decir que no ocurre, o sea, no está fundamentada esa teoría, porque en cuanto a lo que es la obra, sí, el personaje se vuelve más contemplativo en la segunda parte, porque es la parte de la reflexión de la obra. La primera es la de los hechos y la segunda es la de la reflexión, pero no deja de ser crítico con el sistema, porque si vemos lo que le ocurre a los hijos de Fierro, les ocurren las mismas cosas que le ocurrieron a Fierro y a Cruz en la primera parte, y se hacen las mismas críticas al poder y al sistema y al Estado, al gobierno y al mundo salvaje también, y lo vemos acá, ¿no? Como ejemplo esto que dice de que la ley es como una tela de araña, que la rompe el más grande, pero queda atrapado el bicho más chico. Entonces la crítica sigue estando, la crítica al sistema sigue estando. Después tenemos la cuestión de la descripción del gaucho, de ese personaje que decíamos que es como ese hombre posmoderno, ¿no es cierto? Cuando se describe al gaucho dice:
no tiene hijos, ni mujer, ni amigos, ni protectores, pues todos son sus señores sin que ninguno lo ampare. Tiene la suerte del buey, y donde irá el buey que no are. ¿Y dónde irá el buey que no are? Entonces vemos que no tiene identidad, finalmente, para resumir, no tiene hijos, no tiene mujer, no tiene amigos, no tiene nadie que lo proteja. Por eso le ocurrían lo que decían los hijos, que por no tener padres, bueno, le echaban culpas ajenas, todo el mundo los vapuleaba. Después va a decir: vive el águila en su nido, el tigre vive en la selva, el zorro en la cueva ajena, y en su destino inconstante solo el gaucho vive errante, donde la suerte lo lleva. Y estas dos palabras, destino inconstante, que es una contradicción, porque el destino se supone que es algo fijo, es lo que caracteriza a ese gaucho que decimos que es semblanza del hombre contemporáneo, del hombre posmoderno, ¿no? Tiene un destino inconstante, un destino que fluye, ¿no es cierto? Que va fluyendo, que va cambiando continuamente. Es un destino fluido, ¿no es cierto? Va cambiando continuamente. Entonces, es el resumen, digamos, o lo que mejor resume la figura de ese personaje. ¿Y cuál es la respuesta? Que es lo que finalmente decimos que se representa en los consejos de Fierro, que cierran la elipsis, que cierran el círculo, y que dan una alternativa, que muestran el camino. ¿Cuál es ese justo medio? ¿No es cierto? ¿Cuál es qué es lo que hay que construir como para salvarse de esos dos extremos, de lo salvaje y de lo civilizado, y dejar de ser ese personaje sin destino, ¿no? Con un destino inconstante, que está librado a la suerte, ¿no? Dice, vive errante donde la suerte lo lleva, ¿no es cierto? La suerte aparece como esa fatalidad, ese mundo que lo va manipulando, que lo va empujando de un lado para el otro, y entonces el sujeto no tiene, pareciera que no tiene voluntad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene identidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que construir para que no viva de esa manera? Bueno, una identidad, y es lo que representan en esta estrofa, que dice: es el pobre en su orfandad, de la fortuna el desecho, porque nadie toma a pecho el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos, ¿no es cierto? Ahí, fundamentos que son necesarios para que el gaucho no viva de esa manera, no viva librado de la suerte, sino que tenga una voluntad propia. Como decíamos, que Fierro en un momento parece que le aparece a él en el alma, digamos, en el espíritu, la necesidad de obrar de determinada manera, ¿no? Y que siempre la tuvo, que siempre estuvo, porque él siempre vio la injusticia. Por eso no podía adaptarse a los mundos en los que iba entrando. ¿Por qué no podía adaptarse? Porque había algo en él originario, en su alma, que lo hacía querer salir de esas situaciones, ¿no? Porque él veía la injusticia. Y es a partir de ahí, de ese sentido originario, que él va a crear su criterio. Y entonces él va a entender que ¿cómo se salva de vivir errante? Bueno, teniendo un lugar donde vivir, ¿no es cierto? ¿Cómo se salva de que cualquiera lo quiera mandar? Bueno, de tener una familia, de tener una pertenencia, lazos sociales, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener casa, dice, escuela, iglesia y derechos. Entonces, concluyendo con lo que nos habíamos propuesto al principio, de justificar una posible extrapolación de la historia, porque decíamos, el Martín Fierro no es una historia anacrónica, que solamente hay que entenderla en el contexto histórico del momento en que se escribe o en el que suceden los hechos que se narran, sino que se puede extrapolar al presente. Bueno, esa extrapolación la podemos hacer en ese hombre posmoderno que decimos, que se
ha construido a partir de esa maquinaria de civilización que lo va manipulando, y está representada en ese gaucho, ¿no es cierto?, en esa pieza suelta que queda en la sociedad después de que es arrasada por la civilización, y que no encuentra lugar ni en el mundo civilizado ni en el salvaje. Pero hay además no solo la semblanza de ese personaje, sino también una alternativa que la encontramos en la construcción de ese modelo a seguir, que es ese estado natural del hombre, que es la vida en armonía con la naturaleza, pero no asimilándose totalmente como hace el salvaje, ni tampoco abstrayéndose completamente al punto de querer transformar a la naturaleza como lo hace la civilización, sino un intermedio que es la vida en comunidad, ¿no es cierto?, la vida del gaucho, como la describe José Hernández en esta obra. Recomendamos obviamente la lectura del libro, pero también es interesante la versión cantada, que en internet encontramos dos, una de Héctor del Valle y otra de Juan José Guiraldes, que están recitadas, cantadas, algunos tramos, y acompañados con guitarra, que digamos se asemejaría más a lo que sería la obra originalmente, o lo que se puede entender como el canto del gaucho, ¿no es cierto? Vamos a dejar en la descripción, si se puede, los enlaces a esos videos. Se puede escuchar y al mismo tiempo ir siguiéndolo con el texto para la mejor comprensión, y además vamos a dejar también el PDF de la obra completa en la parte de la bibliografía, que está el enlace también en la descripción.